Cuando se calma el bullicio de la ciudad y se van apagando las luces de la casa, se enciende la luz del entendimiento. Desde este momento comienza Puerto de Libros, Librería Radiofónica, programa que contiene todos sus elementos tipo A. Puede ser escuchado por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de padres, madres o representantes. Comienza Puerto de Libros, Librería Radiofónica. Este programa llega a ustedes con el apoyo de Puerto de Libros, Librería de Autor. Consulta todas nuestras ofertas en nuestras redes sociales @Puerto de Libros. Sultana del Lago Editores, empresa zuliana de servicios editoriales. Conviértete en autor. Contáctalos en su página web sultanadelago.com. Bienvenidos a Puerto de Libros, Librería Radiofónica. Les habla Luis Peroso Cervantes, quien de lunes a viernes de 9 a 10 de la noche trae para ustedes este espacio a través de la Red Nacional de Emisoras Radio Fe y Alegría. 23 emisoras conectadas para llegar a sus hogares con buenos libros, con buena literatura, con buena música y de vez en cuando, reponemos o nos transportamos a espacios ya habitados. Y ese es el caso del programa de la noche de hoy. Estaremos compartiendo con ustedes unos fragmentos de la actividad que vivimos el pasado jueves 21 de abril del 2022, cuando asistimos a la biblioteca de Los Palos Grandes, a la Sala Eugenio Montejo, a presentar libros maravillosos libros de escritores venezolanos. Estuvimos allí con los autores de Sultana del Lago Editores, esta editorial que con tantísimo gusto nosotros dirigimos y a través de la cual brindamos oportunidades de publicación a nuevos escritores venezolanos. Si usted quiere publicar su libro, todos los años Sultana del Lago abre una recepción de manuscritos. Esta es su oportunidad. Puede enviar sus manuscritos para ser editados por nosotros. El pasado 21 de abril, del 20 al 24 de abril estuvimos en una gira en Caracas, pero el pasado 21 de abril de 2022 estuvimos presentando los libros Sisigia de Dorian Cartagena Rivas, Otro Alguien Más, Capital y Totalidad de Pedro Mazzaroni, quien ha estado invitado a nuestro programa en otras ocasiones, Confinamientos Griegos de Alfonso Maldonado, Cuentos de Desamor, Fantasía y Crimen de Ibrahim Gil, Vive en el Bosque de Tyrone Reville, Serendipia de Kelvin Brito, El Último Hombre de a Pie de Samuel Ruiz y Las Horas Perdidas de Edinson Martínez. Entonces, el día de hoy vamos a estar compartiendo con ustedes estos fragmentos de esta importante presentación que vivimos el pasado 21 de abril de 2022 en la biblioteca de Los Palos Grandes. Quiero que pensemos en lo importante que es mantener una biblioteca abierta. Es casi un milagro en medio de un país donde parece, si vemos las noticias, pareciera que no hubiese posibilidades de vivir en Venezuela. Pero en los momentos más increíbles la vida siempre se expresa, ¿no? En las profundidades del mar hay vida. Después de la bomba nuclear crecieron las adelfas. Y creo que aún así somos todos un ejemplo de esa constancia, de ese deseo de supervivencia y del tesón necesario para no perder lo más importante que tenemos, que es nuestra identidad y nuestra pertenencia a un espacio y a una cantidad de contenidos que llamamos humanidad. Este espacio pertenece a la alcaldía de Chacao. La alcaldía de Chacao está dirigida por un líder al cual tuve el placer de conocer y tratar hace apenas un par de semanas, el alcalde Gustavo Duque. Y ellos tienen un planteamiento que me parece muy interesante, que es el centro humanismo. Y cada vez que escucho que alguien dice que su ideología política es el humanismo, me emociono, porque la base de todo humanismo son los libros. La base de todo humanismo es la preservación
de lo que somos como seres humanos y lo que nos diferencia, a pesar de ser animales, a pesar de ser, pertenecer al reino animal, lo que nos diferencia de... Había un maestro, el maestro José Quintero, que decía de las hordas. No es lo mismo vivir en una sociedad que estar o pertenecer a una horda. Y el miedo de José Quintero era que muchas veces Venezuela empezaba a comportarse como hordas. En el año 2019 en Maracaibo hubo una serie de saqueos tras los apagones eléctricos. Y la manera en la que la gente se comportaba, miles de personas rompiendo, destruyendo y llevándose cosas, no solo comida, sino aires acondicionados, escritorios, sillas, todo lo que hubiese dentro de negocios y casas, era la antítesis de la humanidad, era la horda, era la búsqueda de pagar un desasosiego animal que tenía esas personas que habían sido sometidas precisamente a una deshumanización, a pasar 7 días sin electricidad. Y de eso habla un poco, no de ese suceso de los saqueos, pero sí del intento de deshumanización. Habla de una de las novelas que se va a presentar hoy aquí, que es la de Edison Martínez, Las horas perdidas. En ese sentido, yo quisiera agradecer la presencia de todos ustedes, agradecer a Cultura Chacao, a la Biblioteca de los Palos Grandes, a esta hermosa sala que lleva el nombre de Eugenio Montejo, agradecerle a Álvaro de Marco su apoyo incondicional, su trabajo incansable en pro de la conformación de una generación crítica, de un grupo de escritores que tuviesen la capacidad de ver y reconocer en la construcción de sus textos, bueno, lo que es la calidad literaria. Si hay algo que nos sucede a nosotros, a Sultana del Lago específicamente, porque tenemos una política editorial abierta, nosotros tenemos ya 4 años abriendo una recepción de manuscritos y permitimos que cualquier persona, sin cobrarle por ello, hay editoriales que reciben manuscritos pero te cobran por página. Nosotros sin cobrarles recibimos sus manuscritos y si encontramos buenos libros los publicamos sin cobrarles. Proponemos un contrato editorial y llegamos a un acuerdo. ¿Cuál es el acuerdo? El acuerdo es, yo quiero vender tu libro, porque si yo vendo tu libro, si consigo que tu libro se venda, es donde voy a conseguir la verdadera ganancia. Hay muchas editoriales hoy, muchísimas editoriales, que tienen como cliente al autor. Ese es el cliente. Yo necesito que el autor, bueno, pague por el diseño, pague por la corrección, pague, y después lo empaqueto con 500 libros y que vaya a ver qué va a hacer con sus 500 libros. Nosotros creemos que el juego está en lo contrario, en poder conseguir que un autor venda 1000 libros, tenga 1000 lectores o más. Porque allí es donde está volver otra vez a la mística de conseguir lectores para crear autores verdaderos. Entonces, nosotros, como hemos recibido, tenemos esta política editorial, recibimos todos los años 150, 200 manuscritos, más o menos. Este año comenzó en febrero la recepción de manuscritos, ya tenemos al menos unos 80 manuscritos recibidos. Y una de las cosas que vemos en la mayoría de los manuscritos que recibimos es la falta de criterio del propio autor para medir la calidad de su libro. Y un proceso que me parece maravilloso es el que lleva Álvaro, es decir, irle entregando a los autores, clase a clase, personalizadamente, textos de maestros para que ellos aprendan a conectarse con lo que es el verdadero sentido de la literatura como expresión artística y aprendan a descubrir la técnica dentro del suceso creativo, porque nosotros podemos estar llenos de historias, podemos estar llenos de vivencias. ¿Cuántas personas vivieron el apagón y es Edison por su trabajo constante en la escritura el que desarrolla una novela, una obra literaria compleja en torno a ese hecho? Todos lo vivimos, pero es la labor del artesano, del técnico creativo,
el que va a transformar la inspiración y los sucesos en la obra de arte. Entonces, ha sido una alianza maravillosa con la Escuela de Escritores Perpetuum, con el taller literario de Álvaro de Marco, porque nos ha permitido publicar a una generación de escritores de diferentes edades, algunos muy jóvenes, como Carlos, como Pedro, como Ibrahim, también Kelvin es joven, lo que pasa es que nosotros los gorditos nos podemos jugar gastaditos, y a otros que son jóvenes pero con una juventud acumulada, como Alfonso, que presenta hoy su libro, Dorian también tiene como 45 años, no, Dorian también es bastante joven. Pero el día de ayer, por ejemplo, teníamos a la señora Sarita de 70 y tanto, no vamos a decir, o nuestras queridas poetas que vamos a presentar el sábado, que son damas, ya no son muchachitas. Me refiero a esto con lo que quiero decir es que es una generación que está publicando sus primeros libros. Estamos haciendo eclosión de una nueva literatura. Una literatura que ya, lamentándolo mucho, no tiene a las transnacionales del libro para que les pauten o para que les den la pauta editorial de la moda internacional. Si estuviese aquí Alfaguara o Random House o estas editoriales que hicieron el boom literario de principios de este siglo, en el 2002, 2003, 2004, 2005, cuando se empezó a complicar la cosa aquí, las editoriales dijeron, bueno, vamos a invertir en publicar autores venezolanos, en publicar literatura venezolana, y se puso de moda gente maravillosa, como Francisco Zuniaga, como Federico Vegas, como Federico Santella, se pusieron de moda y fueron editados bajo los criterios de las grandes editoriales, de Alfaguara y de Random House, como les digo, entre algunas. Pero el control de cambio hizo que esta gente se fuera y quedamos de alguna manera huérfanos de la guía estética de las editoriales internacionales, y hoy por fin estamos editando de nuevo, pero con nuestra propia guía estética, con nuestro propio deseo de desarrollar una literatura auténtica y sin los patrones que nos impongan las modas de las grandes editoriales. Las grandes editoriales repiten patrones. Se vendió muy bien en España esto, bueno, yo voy a buscar un escritor que escribió parecido, en Perú y en Colombia les pago menos derechos de autor, produzco menos libros y me es más fácil hacer un mercadeo con una persona de allá. Ese tipo de cosas se plantean en el mundo editorial, y hoy nosotros en Venezuela tenemos la oportunidad de crear nuevos patrones de ese mundo editorial. Cada uno de los libros que hoy presentamos son obras únicas que se parecen, más allá del formato de la colección, con su vino tinto y sus recuadros en negro que están casi en el mismo sitio, más allá de ese formato de colección, no tienen otro gran parecido. Cada uno es dueño de un estilo. Escuchas Puerto de Libros con el poeta Luis Peroso Cervantes. Síguenos en Twitter e Instagram como @Librería Radio. My dad works in B2B marketing. He came by my school for career day and said he was a big ROAS man. Then he told everyone how much he loved calculating his return on ad spend. My friends still laugh at me to this day. Not everyone gets B2B, but with LinkedIn, you'll be able to reach people who do. Get a $100 credit on your next ad campaign. Go to linkedin.com/results to claim your credit. That's linkedin.com/results. Terms and conditions apply. LinkedIn, the place to be, to be. Puerto de Libros, librería de autor, la librería que estás buscando. Te invita a visitar sus dos sedes, en el Teatro Baral de Maracaibo y en la Vereda del Lago. Dos cautivadores espacios donde podrás entrar en contacto con la literatura, con el arte, con todos los conocimientos de la humanidad a través del instrumento maravilloso que es el libro. Abiertos de lunes a domingo. Consulta sus redes sociales @Puerto de Libros o su página web www.puertodelibros.com.be, donde encontrarás la tienda virtual más grande de libros de Venezuela. Puerto de Libros, librería de autor, la librería que estás buscando.
El poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en Puerto de Libros, Librería Radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces. Seguimos en Puerto de Libros, Librería Radiofónica. Les habla Luis Peroso Cervantes, quien trabaja para ustedes todas estas noches, trayendo buenas noticias y trayendo, por supuesto, buenas noticias de la literatura. Estamos escuchando parte de la presentación que vivimos el pasado 21 de abril de 2022 en la Biblioteca de los Palos Grandes, en la Sala Eugenio Montejo. Vamos ahora a escuchar las palabras que diera nuestro amigo, el novelista Álvaro de Marco, sobre la presentación de estos libros de la colección Perpetuum. Primero agradecerle su presencia y, por supuesto, a la Biblioteca Cultura Chacao, permitirnos dar a conocer nuestro trabajo. Sí, esto es un trabajo que ha sido lento. Corrección Perpetuum, Escuela de Escritores, comenzó en pandemia, cuando todo se apagó y nosotros también nos encontramos en un momento, sí, quizá difícil, lleno de incertidumbre. Bueno, surgió esta iniciativa de hacer lo que sabemos, pues, lo que hemos hecho toda la vida, que es leer y tratar de escribir y de enseñar. Hay escritores que dicen que a escribir no se enseña, realmente no, porque cada quien tiene un estilo, cada quien tiene una materia y cada quien tiene su propia voz narrativa. Digamos que además cada quien tiene sus espacios temáticos, cada quien tiene sus obsesiones, sus neurosis, sus imágenes. Decía Lezama que a lo largo de la vida un escritor lo único que hace es repetir las mismas 3 o 4 imágenes que lo han acompañado desde su infancia. Bueno, nosotros lo que hacemos es dotar al estudiante, bueno, a los que han compartido con nosotros esta aventura en la que yo también aprendo y me retroalimento cada día, enseñarles los recursos, los instrumentos, las herramientas, aunque suene raro decir eso, para que escriban, para que escriban a partir de sí mismos. En primer plano se escribe para uno mismo, para satisfacer una necesidad. Puede ser una necesidad egocentrista, puede ser una necesidad, de drenar situaciones. Hay gente que escribe para curar, para sanar. Bueno, nosotros eso no es nuestro propósito. Nuestro propósito es tratar de hacer arte, de escribir, pero de escribir lo mejor posible. Y de eso es de lo que nos hemos ocupado los últimos 2 años. Corrección Perpetuum es un taller internacional. Hemos tenido estudiantes extranjeros de 8 países. 2 de ellos han publicado con la Sultana del Lago. Y hemos tenido estudiantes venezolanos en 14 países. Los venezolanos que desde allá están escribiendo sus nostalgias, su tristeza, sus dramas, sus maltratos y también su satisfacción de encontrar nuevos ambientes de crecimiento y de paz y de todo lo que la vida es. Bueno, hoy sí nos toca de verdad que ayer bauticé un libro mío, La Ciudad de los Muchachos, mi tercera novela, que está ambientada en un sitio distópico, en una ciudad irreconocible, en una sociedad indeseable, pero donde un estudiante va todas las noches, por 10 noches, va a ver un ciclo de películas de Alfred Hitchcock. Allí conoce a alguien a quien intenta imitar. Ambos son actores de teatro, él de 17, el otro de 60, y en ese encuentro del cine, el teatro y esa sociedad opresiva surge una historia bastante sorpresiva y bueno, tengo que hacerme propaganda también. Entonces hoy estamos en compañía de estos ilustres caballeros y que de verdad yo me encantaría poder hablar de cada uno. Cada uno es, como acaba de decir Luis, es una aventura distinta. En el caso, por ejemplo, de Alfonso es un hombre con una gran cultura y él, a partir de los griegos, a partir de mitos y historias que debían ser documentadas y que partían de un conocimiento, hizo relatos, en los que uno se zambulle y comienza a
a entrar en esa dicotomía, no sé si esa será la palabra, de lo actual con lo antiguo, y empieza a convivir con cosas que pues ya no le pasan por la mente a mucha gente. Y bueno, sí, es un material completamente distinto al que puede hacer Dorian. Dorian le escribe con más fantasía, sin embargo tiene un cuento fabuloso donde intenta hacer una biografía de Jimi Ángel, también documentada con una bibliografía, y incluye ficción. Entonces, nosotros estamos mezclando géneros, que es lo que actualmente se está usando en la literatura, pues eso que llamamos autoficción, no ficción, todas estas literaturas del yo que han avanzado del realismo hacia la fantasía y viceversa. Bueno, tenemos a Kelvin Brito, que es una especie de Kafka caraqueño, bueno, porque hay similitudes, y donde son personajes complejos, con una vida psicológica, siempre pensando, construyéndose, y donde todo pareciera que nos espera otra cosa, ¿no? Y no es suspenso. Es una forma de narrar donde la palabra va construyendo el espacio. Bueno, Edison Martínez no es de mis talleres, pero escribió algo importantísimo. Otro autor venezolano también ya se ocupó de ese gran apagón que debió dejar a mucha gente escribiendo sobre ese evento. Bueno, Tyron es excepcional, porque Tyron está influenciado obviamente por Stephen King. Bueno, así lo veo yo. Y lo que él construyó es un asesino en serie aquí, en un lugar cercano a Caracas, y en unas situaciones insólitas, inesperadas, y bueno, que dan miedo en algunos momentos. Oye, ¿qué va a pasar en la siguiente página? Porque es descarnado y es duro. Y entonces es un estudiante de psicología presentándonos un personaje patológicamente duro y sorprendente. Y yo creo que, bueno, Tyron nos va a deparar, todos ellos nos van a deparar futuras obras que nos van a impactar. Bueno, ni hablemos de Pedro Mazzaroni. Pedro Mazzaroni es el más prolífico de los estudiantes que hemos tenido. Ya ha publicado 2 novelas y un libro de cuentos. La literatura de Mazzaroni va también de lo cotidiano a la fantasía y a lo onírico, y donde las imágenes que se mezclan, de pronto una nube del cielo cobra realidad. Entonces hay algo así como que un neosurrealismo, pero dentro de una cotidianidad cercana que sentimos, que apreciamos, que podemos tocar, y sobremanera con un gran lirismo, porque además es poeta, y es un poeta de la actualidad, pues, que dice lo que tiene que decir con la mayor frescura. Luego tenemos a Ibrahim, que es algo así como el colmo de la ironía, ¿no? Hay una imagen de alguien que empuja o que quiere empujar a una vieja, a una señora, al metro, pero es que él le dice vieja, el personaje, Javier, le dice, lo empuja, pero de pronto ocurre algo inesperado que no se lo voy a contar. Pero entonces una ironía es un sarcasmo, hay una risa de sí mismo, pero sobremanera todos somos unos cultores del lenguaje, escriben se han esmerado en escribir con el mejor español y el mejor caraqueño que hemos podido. Hemos trabajado en eso y yo estoy muy orgulloso de ello. Y lo que dice Luis, ojalá que esto sea cierto. Estamos creando una generación de nuevos escritores sin edad, no es una generación. También tuvimos un alumno de 85 años que escribió unas crónicas muy buenas y que va a bautizar su libro también el domingo. Todos estos libros fueron publicados en el 21 y bueno, lo que pasa es que ahora la pandemia nos permitió salir. Bueno, yo no les voy a quitar más tiempo, ahora que lo conozcan. Y se me olvidó un autor que no ha llegado, el más joven,
y por eso se lo vamos a disculpar. Tiene apenas 20 años, es músico, canta rap y tiene unos cuentos, El último hombre de pie. Es un libro apocalíptico. Siempre son situaciones, wow, y de pronto al final surge la esperanza. La oruga rompe y se convierte en mariposa. Bueno, los dejo hasta aquí. @corrección perpetua para que conozcan nuestro trabajo, y a petición del público, el primero que va a hablar va a ser Kelvin Brito. Estamos escuchando esta presentación que vivimos el pasado 21 de abril de este año 2022. Es de verdad un placer poder editar, poder llegar al mundo con libros maravillosos, buenos y maravillosos libros. Agradecido de verdad por todas estas personas que nos han permitido ser parte de su historia personal, publicando sus libros. Recuerden que ustedes también pueden ser parte de esta historia. Pueden ser parte de nuestra editorial enviando sus manuscritos. Visiten nuestra página web sultanadelago.com para que descubran nuevas y maravillosas oportunidades del mundo editorial venezolano. Vamos a hacer una pausa de 2 minutos y ya volvemos con más de Puerto de Libros, Librería Radiofónica. Puerto de Libros, Librería Radiofónica, tu canal diario para encontrar nuevos libros. Con el poeta Luis Peroso Cervantes. Síguenos en @Librería Radio. Want to teach your kids financial literacy, but not sure where to start? Greenlight can help. With Greenlight, parents can keep an eye on kids' spending and saving, while kids and teens use a card of their own to build money confidence. As a parent, you can send instant money transfers, set up chores, automate allowance, and more. It's a convenient way to run your household, customized to your family's needs, and the easy way to raise financially smart kids. Get started with Greenlight today and get your first month free at greenlight.com/Spotify. Sultana del Lago Editores es una empresa zuliana de servicios editoriales. Nuestro catálogo tiene más de 100 títulos de autores nacionales e internacionales. Además, somos la única editorial que presta servicios de impresión bajo demanda en Maracaibo. No necesitas invertir en grandes tirajes. Tus lectores pedirán tu libro, nosotros lo imprimiremos y tú obtendrás regalías. Por ello, también editamos internacionalmente en Amazon y Google Play Books. Conoce más en nuestra nueva página web www.sultanadelago.com o siguiéndonos en Instagram como @sultanadelago. El poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en Puerto de Libros, Librería Radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces. Seguimos aquí en Puerto de Libros, Librería Radiofónica. Su opinión para mí es muy importante. Hágamela saber al 0424-672-3597, 0424-672-3597 o a nuestras redes sociales @Librería Radio en Twitter y en Instagram. Vamos a escuchar ahora algunas de las palabras de estos nuevos, jóvenes, maravillosos escritores que nos brindaron su conocimiento y su talento a través de los libros que están disponibles en Amazon, en Google Play Books y en la página de Sultana del Lago, en sultanadelago.com. Pueden ustedes adquirir estos libros de nuevos escritores venezolanos, esta nueva generación de escritores venezolanos. Vamos a escuchar apenas algunos fragmentos de algunas de estas presentaciones que vivimos el pasado 22 de abril del año 2022 en la Biblioteca de los Palos Grandes de Caracas, del municipio de Chacao. Comencemos por escuchar a Kelvin Brito, autor del libro Serendipia. Pues sí, ante todo, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar aquí. Buenas tardes también a los colegas escritores. El libro, la propuesta que hoy conmemoramos es Serendipia. Serendipia, un nombre bastante llamativo, un nombre poco también difícil de pronunciar para algunas personas al principio, pero que es una palabra que
es un anglicismo, que me han preguntado, ¿por qué ese título? Es un anglicismo, es decir, una palabra tomada en inglés, el inglés serendipity, y significa una búsqueda, mejor dicho, un hallazgo que se halla de forma fortuita. Vamos a ilustrarlo un poquito mejor. Supongamos que usted está buscando las llaves de su auto en el bolsillo del pantalón y de repente se consigue, buscando las llaves del auto, se consigue un billete de $50. Es un hallazgo fortuito, uno lo llama usualmente casualidad, uno lo llama usualmente coincidencia, pero realmente se llama serendipia. Y esa es la propuesta que yo he querido, pues, que he tratado de plasmar a lo largo de los 7 cuentos que integran el libro. El primer relato, pues, se llama Sin sorpresas. Es la historia de un señor que deja una carta a modo de testamento a un ser muy querido. Es una persona, pues, que reconoce que se ha equivocado, es una persona que reflexiona y al final pasa algo totalmente sorprendente. Luego tenemos La Vez. La Vez es la historia de un muchacho que recuerda su primera salida con una muchacha muchos años después y se nos narra ahí la situación de cómo fue ese encuentro. Luego tenemos La Oportunidad. La Oportunidad es la historia de un muchacho que jamás conoció a su abuelo, sin embargo, parece que lo ha visto. Y bueno, tiene una serie de reflexiones al respecto. Posteriormente tenemos La Clínica. La Clínica es una historia muy absurda, está cargado con mucho absurdo, hay mucha confusión en esa historia, pero es porque el ambiente es opresivo, transcurre precisamente en una clínica que, digamos, donde los papeles entre los doctores y los pacientes se intercambian hasta ese límite llega. Y realmente, pues, es algo muy, muy apasionante, muy interesante. Posteriormente también tenemos, pues, el encuentro, que es la historia de un muchacho que está en un colegio, cursa el 5º grado, y se consigue de repente con un adulto, empiezan a cruzar palabras, el adulto lo rescata porque le están haciendo bullying, lo que llamaríamos hoy bullying, y empiezan a conversar, tener una conversación muy interesante. Y posteriormente tenemos también el relato La Partida de Horacio. La Partida de Horacio es el título de un juego de palabras. Y resulta que es un señor que al parecer está a punto de irse de su casa. Sin embargo, padece algunas complicaciones y al parecer es precisamente por el juego. Entonces a eso hace un poco de alusión en el título. Y por último tenemos el relato, pues, Serendipia, que da nombre al libro, que es un relato que realmente intercambia algunas notas de lo que sería el diario de una universitaria, una joven universitaria, con también algunos episodios, porque esta muchacha empieza a conocer a un muchacho, y bueno, realmente son digamos, si yo pudiera decir algunas coincidencias que tienen estos relatos con la palabra serendipia, es que en primer lugar, todos los protagonistas realizan descubrimientos que no estaban buscando, descubrimientos sin proponérselo. Y por otro lado también que usan mucho el lenguaje. Son personajes, como vemos, son personajes que tienen frustraciones y precisamente usan el lenguaje como herramienta, que es la herramienta, digamos, más usual, más cotidiana, más nuestra, que usamos diariamente. Realmente es un libro, es el primer bebé, no se lo voy a negar,
y para mí es muy especial estar en esta oportunidad, pues, hablándoles un poco de ello, y muy emocionado. Espero que se animen y se acerquen a hacer un descubrimiento. Bueno, no van a ser uno, van a ser 7 descubrimientos, probablemente más, que acaso no estaban buscando. Pues eso es todo. Ahora le doy la palabra aquí Ahora escucharemos al escritor, sacerdote, a nuestro amigo Alfonso Maldonado, autor del libro Confinamientos Griegos. Bueno, ante todo, pues muchas gracias por permitirnos estar acá en Cultura Chacao. Muchas gracias pues a Álvaro por todas sus enseñanzas, y muy honrado que la semana del libro pues tengamos la oportunidad de que sea Cervantes, me refiero a Luis Peroso, quien nos esté ayudando a presentar lo que ha sido estas líneas que giran con mucho cariño por parte de todos nosotros. Lo que es mi libro se llama Confinamientos Griegos. Me halló en España estudiando justamente filosofía griega, o sea, estaba haciendo un curso de filosofía griega, y con el ánimo también de poner en conexión lo que es el mundo antiguo con lo que es la actualidad. O sea, hay ahí desde un deseo cercano a la historia, la filosofía, y al mismo tiempo con las preguntas estas de la tan desagradable posverdad, que al final pues termina siendo una especie de claudicación ante lo obvio. Y la pregunta de si el mundo antiguo tiene algo que decirnos, sobre todo gigantes como por ejemplo Platón. Y lo que yo hice fue, usé un truco, usé el truco de acercarme a Platón, quien tenía vocación de dramaturgo y antes de filósofo, y por eso que él crea diálogos, pero también estos diálogos él asume mitos. Y yo entonces eché mano a algunos de los mitos, algunos de los diálogos, los intenté interconectar entre ellos para poder presentarlos de manera pues poco más o menos amena a quien se atreva a incursionar en las líneas del cuentario. Y bueno, pues creo que salió bastante bien la experiencia. El nombre de Confinamientos Griegos, por eso me llevó confinado en un monasterio en España, no retirado de una montaña, sino una ciudad, en lo que es Logroño. Y desde allí, una vez que ya se había calmado la parte de estudios, pues le tomé más en serio el taller de narrativa, que lo tenía retrasado por lo que estaba presentando, y lanzaron esa serie de 4 cuentos. 2 de ellos están ligados a lo que son los diálogos de Platón. Hay uno que tiene que ver con un mito propiamente griego, y otro fue más bien el revuelo, busca describir lo que fue el sobrevolar el mundo antiguo, sobre todo lo que es el siglo IV, siglo V, intentar entonces sobrevolar en lo que muchas veces no se conoce, que es el contexto histórico, el contexto geográfico, y poder pasear por allí, porque parece que cuando hablamos de Sócrates o Platón, estamos hablando de seres etéreos, gente que vivió una especie de nube, en vez de un contexto que es también político, que también es social, que también es económico, que al mismo tiempo de encuentros y desencuentros, que es de conflictos con otras ciudades del entorno. Entonces todo eso busca ser retratado, y al final creo que el objetivo del cuentario no solamente es de que el lector pueda disfrutarlo, sino que el lector pueda tener elementos a partir de la ficción como para acercarse más adelante a un Platón, por ejemplo, y degustar lo que él en la antigüedad decía y que creo que sigue teniendo vigencia en los actuales momentos. Muchas gracias. Bueno, vamos a hacer una pausa, solamente de 2 minutos, y volvemos con el último segmento de nuestro programa aquí, Puerto de Libros, librería radiofónica, escuchando las presentaciones que vivimos el pasado 22 de abril en la Biblioteca de Los Palos Grandes, presentaciones de libros de Sultana del Lago Editores, celebrando el Día Internacional del Libro y el Idioma del año 2022. Escuchas Puerto de Libros con el poeta Luis Peroso Cervantes. Síguenos en Twitter e Instagram como @Librería Radio.
Si te gusta nuestro programa, puedes apoyarlo con un pequeño aporte mensual de $2. Un acto de micromecenazgo puede mantener en línea nuestro programa a través de nuestras plataformas virtuales y de la Red Nacional de Emisoras Radio Fe y Alegría. Sé parte de la manera en la que transformamos la realidad y el pensamiento a través de la literatura. Apóyanos para seguir llevando a tus hogares Puerto de Libros, librería radiofónica. Más información al 0424-672-3597. El poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en Puerto de Libros, librería radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces. Llegamos al final de nuestro programa. Este es nuestro último segmento y vamos a seguir escuchando algunas presentaciones, algunas palabras de presentación de escritores que estuvieron presentes en esta actividad. Para conocimiento de todos, bueno, ese día 21 de abril tuvimos el libro Sisigia de Dorian Cartagena Rivas, Otro Alguien Más, Capital y Totalidad de Pedro Mazzaroni, Confinamientos Griegos de Alfonso Maldonado, Cuentos de Desamor, Fantasía y Crimen de Ibrahim Gil, Vive en el Bosque de Tyrone Reville, Serendipia de Kelvin Brito y El Último Hombre de a Pie de Samuel Rus. Además de eso presentamos al zuliano Edinson Martínez con su novela Las Horas Perdidas. Vamos a darnos la oportunidad de seguir escuchando autores venezolanos aquí en Puerto de Libros, librería radiofónica. Escuchemos al autor del libro Sisigia, Dorian Cartagena Rivas. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Dorian. Buenas tardes también para mis colegas, los escritores. Básicamente mi libro es un cuentario, cuenta también, igual que Alfonso, con 4 cuentos de fantasía. Entonces, el nombre es complicado, me pasa igual que mi amigo acá, que es difícil de pronunciar, es Sisigia. Lo agarré de latín y simplemente significa alineación. Definitivamente creo que fue lo más complicado de elegir, escribir rápidamente los cuentos. El profeta de testigo, creo que le di chola y yo estaba apurado, alucinado, decía, no sé, no me va a dar tiempo, tengo que entregar, y el profe me dice, cálmate, que fuiste uno de los primeros y todavía tienes chance. Y duré como 2 semanas eligiendo el título, y fue precisamente porque fue lo más complicado. Hay algo particular en cada uno de los cuentos, que en cada uno hay un eclipse, y dije, bueno, puede ser que se llame eclipse todo el cuento, o todo el libro. Pero después me puse a analizarlo, y todo lo que tenían en común era que estaban conectados unos con otros. Hay personajes que se repiten en los distintos cuentos, a pesar de que están separados por milenios. Y básicamente de ahí salió el nombre. Sisigia es alineación, y el primer cuento se llama El vuelo del ángel, que es uno de los favoritos del profesor porque está situado acá en Venezuela, cuando Jimmy Ángel dio a conocer a nivel internacional el Salto Ángel. Está otro que se llama El camino hacia el Dorado, también situado aquí en Venezuela, que antes se creía que el Dorado se encontraba acá en Bolívar, y hubo un conflicto bélico, y básicamente en eso está situado ese cuento. El tercero se llama La Rosa Azul, es completamente fantástico, no está situado en ninguna parte del mundo. Y el último se llama El Castillo en la Luna, y se llama El Castillo en la Luna porque básicamente hay un castillo en la luna, pero está orientado a la cultura egipcia, que ellos están muy conectados con el sol y la luna. Entonces, los 4 cuentos, pensando en qué le puede gustar a las personas, una de las cosas geniales que tiene la fantasía es que no es solo un tipo de fantasía, hay muchísimos tipos de fantasía, y eso es en lo que tiene que pensar el escritor a la hora de, valga la redundancia, de escribir. Que todas las personas que se acerquen a ver tu lectura, a ver lo que tú escribiste, puedan encontrar algo con lo que puedan identificarse. Y así fue que creé los 4 cuentos, que de alguna u otra manera están conectados entre sí. Y
bueno, hablan de viajes, hablan de superación personal, de el amor desde distintas perspectivas, no solo de una pareja, sino el amor a un padre, el amor entre amigos, la fraternidad. Y yo creo que eso es una de las cosas más importantes que yo quería revelar en cada uno de esos cuentos, que al final del día la gente pudiese introducirse y leer algo que fuese un poquito más allá de lo común, no solo a través de la fantasía, que bueno, que nos puede llevar a mundos surreales, sino también a través de una conexión emocional con cada uno de los personajes, que creo que es una de las cosas más importantes a la hora de escribir. ¿Qué más les puedo decir? Bueno, hay dragones, princesas. De hecho, el Salto Ángel, hay una criatura mitológica que inventé, que está conectada con Jimmy Ángel, y esa criatura es una de las que funciona precisamente como un personaje que se conecta con los 4 cuentos. Muchísimas gracias. Ahora escuchemos a Tayron Reville, autor del libro Vive en el Bosque. Hola. Bueno, yo no preparé nada, la verdad, así que no diré nada tan elocuente como los anteriores autores. ¿Cómo explicar mi libro? Bueno, sorprende saber que el señor Álvaro sabe explicarlo mucho mejor que yo, que soy el propio escritor. Yo no soy muy bueno hablando, por eso prefiero escribir. Bueno, toda esta historia comenzó, de alguna manera siempre supe que iba a estar aquí, creo. Es como una especie de sueño hecho realidad, ¿no? O bueno, quiero pensar que es el inicio del sueño. Y diría que empezó a los 7 años, desde que estuve en esa librería en Guarenas y ese libro que me encantó llamado Drácula. Y gracias a mi mamá que me cumplió el capricho de regalármelo, es que empezó la aventura, ¿no? La aventura de escribir, que es una cosa, creo que extraordinaria, porque de alguna forma sientes que mueres en la realidad y naces en la escritura. Naces en un mundo fantástico y completamente nuevo. Y creo que, bueno, el género principal que se podría decir es el terror. El terror viene del miedo, ¿no? El miedo, que es algo que realmente no existe en la naturaleza, no existe en el mundo. Es algo que viene solamente de nosotros, de los seres vivos. Específicamente de los humanos, porque los miedos más complejos vienen, por supuesto, del ser humano. Y para poder hablar de miedo, hay que hablar de cómo pensamos nosotros, cómo pensamos las personas. ¿Y qué nos da miedo? O sea, desde los insectos, desde un motorizado con parrillero, desde una habitación oscura, desde un presidente, y de ese miedo de no cumplir aquello que nos proponemos. Por eso creo que a veces es tan importante encararlo y escribir de él de las tantas maneras en las que se puede escribir. Yo creo que eso es todo lo que podría decir de mi novela. Muchas gracias. Buenas tardes. Finalicemos con la participación del más joven, claro, dejando por fuera a algunos de nuestros otros invitados, pero escuchemos a Samuel Rus, autor del libro El último hombre de pie. De todos los aquí presentes, soy el menor de todos. Para mí, en verdad, es un orgullo pertenecer a la Sultana del Lago y Colección Perpetua, porque me han enseñado muchas cosas, en verdad. Yo empecé en la lectura y en la escritura cuando tenía 10 años, que me regalaron mi primer cómic. Yo empecé con los cómics, antes que los libros. Yo veía que en los cómics habían historias que eran, a pesar de que son dibujos y a pesar de que son historias simples, la imaginación siempre nos brinda algo. Y a partir de ahí yo imaginé muchas cosas. Empecé a crear historias, empecé a crear cuentos sobre las cosas que me gustaban. Mi libro surgió, El último hombre en pie,
en la etapa de la pandemia, cuando las personas en ese momento, cuando estábamos solos, que no sabíamos qué iba a pasar, que había una enfermedad a través de nosotros, que todo el mundo tenía esa duda de que qué iba a pasar, si íbamos a morir, si el mundo se iba a acabar. Entonces yo plasmé ese sentimiento de duda, de querer saber qué es lo que va a pasar, de que si nos rendimos o morimos, qué es lo que va a pasar después. Yo quise imponer en mi libro las ganas de seguir en pie, de seguir actuando por una causa. Y cada uno de mis cuentos son diferentes. Son cuentos de fantasía, en mundo apocalíptico, son cuentos de aventura. Pero todos tienen un solo fin, que es transmitir un mensaje de esperanza, de que las personas pueden cumplir sus metas. Y una cosa que las personas siempre ponen en duda, las personas que escriben, es que las historias tienen que ser muy fantásticas o tienen que ser de magia o de terror, pero en realidad las historias siempre surgen de momentos cotidianos en los que vivimos alrededor, de salidas a la calle, de personas que conocemos. Ahí surgen las verdaderas historias que merecen ser escritas, y las personas como nosotros los escritores es algo muy satisfactorio, porque a través de los libros y de las escrituras podemos crear mundos. Somos los dioses prácticamente de lo que escribimos. Y obviamente tenemos la capacidad de llevar a ese personaje a sus decisiones, al transcurso de esa vida. Y a través de los demás libros de otras personas vemos las opiniones y sentimientos de las otras personas que escriben. Sentimos lo que ellos ven, cómo ven el mundo, y para mí escribir es algo que es arte, que es algo que se aprecia. Y quiero darle muchas gracias a todas las personas que están aquí presentes por apoyar el talento, que en verdad es algo que falta bastante a los jóvenes como yo, y a los jóvenes a mis amigos, a las personas que en verdad les gusta la escritura. Y siento que Conexión Perpetuum y Sultana del Lago está apoyando el talento venezolano, y es algo que en verdad falta aquí en Venezuela. De verdad ha sido un placer compartir con ustedes esta noche, tener la oportunidad de presentarles y hablarles de los libros de Sultana del Lago Editores, y sobre todo de recordarles la infinita satisfacción que nos ofrece poder publicar libros. Es lamentablemente una odisea en este país publicar un libro, pero también es muy, muy satisfactorio poder encontrarnos con la literatura en su estado natural, en su mejor posibilidad, que es la posibilidad del creador. Agradezco mucho su audiencia y espero sus comentarios al 0424-672-3597, 0424-672-3597, o en redes sociales @librería radio en Twitter y en Instagram. Les habló Luis Peroso Cervantes, quien trabaja para ustedes de lunes a viernes de 9 a 10 de la noche por la Red Nacional de Emisoras Radio Fe y Alegría. No me queda otra que pedirles que por favor sean felices, lean poesía.